El objetivo de este video es explicar cómo se da el proceso redox en los suelos, cómo se mide y qué consecuencias tiene sobre otros procesos del suelo. ¿Qué es la oxidorreducción en términos químicos? La oxidación es una reacción química donde un elemento cede electrones y por lo tanto aumenta su estado de oxidación, y por otra parte la reducción es el proceso por el cual un átomo gana electrones, lo que implica la disminución de su estado de oxidación. Cabe señalar que el óxido-reducción son dos reacciones que se dan juntas, es decir, cuando una sustancia se oxida siempre es por la acción de otra que se reduce. Una cede electrones y la otra los acepta. A este proceso en conjunto se le conoce como redox. ¿Qué es la óxido-reducción en los suelos? El potencial redox del suelo es un parámetro físico-químico que determina la capacidad reductora u oxidativa del suelo. Este proceso está estrechamente relacionado con el pH y la aireación, que se refiere a la velocidad de difusión del oxígeno, que a su vez determina la actividad microbiana. La formulación química de las reacciones de oxidación-reducción se pueden representar de la siguiente manera. El agua es uno de los factores que mayormente influyen en el proceso de redox, ya que modifica la distribución de la atmósfera del suelo y por ello la difusión del oxígeno y la concentración de dióxido de carbono. Una de las principales materias reductoras bajo condiciones de un buen drenaje es la materia orgánica, ya que ésta incorpora de forma reducida en los aportes de la biomasa. Es así que la variación de agua en los suelos a la vez crean una condición anaeróbica y aeróbica. Cabe señalar que estas últimas condiciones responden a procesos biológicos y no químicos. De esta manera, los procesos aeróbicos se dan en condiciones altas de oxígeno y por lo tanto los procesos anaeróbicos se dan en condiciones bajas o nulas de oxígeno. Ahora conoceremos cómo se mide el potencial redox. En campo, las propiedades reductoras se ven reflejadas en la humedad, normalmente expresados por colores neutros. El patrón del color cambia continuamente por la aireación, puede ser en minutos o días debido a los procesos de oxidación. Para identificar la presencia de iones ferrosos en campo, se puede hacer una prueba rociando la superficie del suelo recién expuesta, con una solución de dipiridil al 0.2% en una solución de ácido acético al 10%. La prueba produce un color rojizo anaranjado en presencia de iones ferrosos, pero no dan un color rojo fuerte en materiales de suelo con una reacción neutra o alcalina. Una forma de medir el potencial redox puede ser de la siguiente manera. Primero, se hace un hoyo dentro del suelo usando una vara rígida de acero inoxidable de 20 a 100 centímetros de largo con un diámetro aproximado de 2 milímetros, a una profundidad de 1 o 2 centímetros menos que la profundidad deseada a medir. Enseguida, se limpia la superficie de platino del electrodo redox con papel lija y se inserta el electrodo cerca a 1 centímetro más adentro del hoyo preparado. Se deben instalar por lo menos 2 electrodos para cada profundidad a ser medida. Luego de 30 minutos se mide el potencial redox con un minivoltímetro contra un electrodo de referencia. Y de acuerdo con los resultados podemos hablar de un potencial bajo cuando los resultados son de menos 0.4 a 0.2 voltios y esto se refiere a condiciones anaeróbicas. Y podemos hablar de potencial alto cuando los resultados son de 0.3 a 0.8 voltios y esto se refiere a condiciones aeróbicas. ¿En qué otros procesos influye el redox y de qué manera? Las reacciones redox influyen sobre los tipos de enlace y con ello sobre la biodisponibilidad, la movilidad, translocación y transporte de una gran cantidad de elementos del suelo. Las condiciones de óxido-reducción son de vital importancia en los procesos de meteorización o alteración de los minerales del suelo y las rocas de las que proceden. Por lo tanto, esto se ve reflejado en la variabilidad edáfica, así como la actividad biológica. Asimismo, afecta en su fertilidad, ya que condiciona la biodisponibilidad de varios elementos nutritivos indispensables para el desarrollo de las plantas vía modificación del pH.